estaba pensando que, dado que habíamos dedicado un sermón a explicar el sentido litúrgico, espiritual, eclesial de las coronaciones de los reyes, sería conveniente dedicar otro pequeño sermón a la coronación de los papas, la coronación con la tiara papal. Porque a lo largo de toda la vida, en pinturas, en esculturas, en todo tipo de imágenes, vamos a ver a los papas con la tiara. ¿Qué simboliza esto? Bueno, ahora mismo no hay coronación con la tiara papal porque Juan Pablo I consideró que, de momento, le parecía a él que no encajaba del todo con la mentalidad moderna. Y Juan Pablo II mantuvo esa tradición diciendo: puede ser entendido todo eso de la coronación como algo temporal. Pero ninguno dijo que no se hiciera más, simplemente dijeron: de momento consideramos que no encaja del todo con la mentalidad actual. Aún así, aunque solo sea por conocer mejor nuestra historia, vamos a dedicar este sermón. Al principio de todo no había coronación con la tiara papal. El pobre Lino, cuando fue escogido como papa de aquella pequeñísima comunidad, daos cuenta de que no llevaba ni casulla. Él celebraba con su túnica blanca y no llevaba ni estola, ni mucho menos palio, ni nada, ni anillo. Era un pobre hombre que servía a la comunidad, que tenía ese poder, pero nada más. La comunidad se hizo más grande y, sobre todo, a raíz de la libertad de la Iglesia, en la época de Constantino, es cuando se empieza a desarrollar más la liturgia y se desarrollan más también los símbolos del poder sacerdotal, las vestiduras sagradas. Y ese desarrollo culminó en la Edad Media en algo tan elaborado como era este ritual de coronación, que os lo voy a explicar, y no os quedéis en lo meramente histórico. Todos esos ritos y ceremonias estaban hechos para que el pueblo entendiera la autoridad sagrada que iba a tener ese obispo entre todos los obispos. Que ese hombre, igual a todos los hombres, un bautizado más, sin embargo recibía sobre sus hombros la misión de dirigir a todo el rebaño, de cuidar no solo de las ovejas, sino de los pastores de las ovejas. Hasta tal punto es importante esta misión que con razón se ha llamado al Papa vicario de Cristo. El vicarius era en una casa el que, cuando no estaba el Señor, hacía las veces de. Vicarius viene de esa palabra, hacer las veces de. Entonces, él era. Cristo no lo tenemos visible sobre la tierra, pero tenemos al que él ha dejado como pastor de pastores. Menuda responsabilidad, autoridad sobre ellos. Nadie puede deponer a un obispo. Sin embargo, Dios dispuso que hubiera uno entre todos los obispos que tuviera la capacidad de hacerlo. Él es el que puede reprender, corregir, etc. Y ese poder se simbolizó desde hace ya tantísimos siglos en esta ceremonia. Después del cónclave, cuando se elige a un papa, desde ese momento él ha sido elegido. Desde ese momento es papa. Sin embargo, ese hecho invisible espiritual se quiso expresarlo con una ceremonia
visible, litúrgica. Y con el tiempo esa ceremonia se desarrolló. Al final, la ceremonia que quedó hasta los tiempos de Pablo VI, que fue el último que tuvo esta ceremonia y que puede volver. Ahí tenemos la misa tridentina, que durante un tiempo no se usó y después ha vuelto a usarse. La ceremonia era la siguiente: el Papa bajaba porteado en silla gestatoria. La silla gestatoria era para que todo el mundo lo viera. Cuando está la multitud de gente, solo le ven los de las 3 primeras filas. La gente dice que sea humilde y que vaya a pie. Sí, pero si va humilde y a pie no le vemos nadie. De hecho, Juan Pablo I, él no quiso usar la silla gestatoria, pero después se dio cuenta de que por su humildad menos peregrinos, que les hacía tanta ilusión, menos le iban a ver, y acabó usándola. Hay fotos en que lo he visto. Entonces él bajaba con su silla, portado en la silla gestatoria, en los tiempos de Pío XII y Pablo VI, con lo que se llama el manto papal, una capa pluvial mucho más larga, para que se le vea más de lejos cuando estaba sentado, tan larga que no podía andar si no le ayudaban levantándola 2 cardenales diáconos, y que incluso tenía un suplemento en el alba para que todo estuviera proporcionado, y bajaba rodeado de la Guardia Suiza, precedido de los arzobispos curiales, cardenales, etc. Y cuando llegaba a la puerta sacra le esperaba el capítulo de San Pedro, porque la Basílica de San Pedro también tiene canónigos, como todas las catedrales, encargados del rezo de las horas. Y allí recibía el reconocimiento y acatamiento del cabildo entero. Después entraba por la puerta de bronce y lo primero que hacían era ir a la capilla del Santísimo Sacramento, una capilla fastuosa con un sagrario impresionante, con unos ángeles de bronce, uno a cada lado, adorando, que son más grandes que una persona, y un sagrario que es un templo inmenso, precioso. Y allí el Papa de rodillas adoraba a Jesús. Él era el que le había conferido esa misión. Después, de nuevo, era portado en silla gestatoria hasta la capilla de San Gregorio, hasta el altar de San Gregorio. Allí bajaba, y en la capilla donde están las reliquias de San Juan Crisóstomo, allí rezaba la hora tercia. Recibía también a los cardenales en esa parte. Después de rezar la hora tercia, tranquilamente le llevaban, se cambiaba allí las vestiduras por las vestiduras de la misa. Hasta ahora había llevado el manto papal, había llevado eso sobre el alba. Se despojaba de eso y se revestía de la casulla, del fanón, que era una prenda que llevaban sobre los hombros, simboliza el escudo de la fe, y se ponía el palio, que solo se usa sobre la casulla, no sobre la capa pluvial, y de allí iba al altar. Y en el altar allí celebraba misa, con el formulario de la misa por la coronación del romano pontífice. Él mismo celebraba esa misa. Después de celebrada la misa, se dirigía al ábside de San Pedro del Vaticano, y allí, sentado en la sede, era donde los cardenales ponían sobre él la tiara, que es una insignia pontificia formada por 3 coronas. Esas 3 coronas, no hay unanimidad sobre lo que simbolizan, porque en realidad la tiara al principio tenía una sola, después pasó a tener 2, y después les pareció que era un número más simbólico el 3. Esa es la razón de que haya 3, pero nunca ha habido acuerdo. Las interpretaciones, según los teólogos, más adecuadas sería considerarlo, por ejemplo, hay un par de interpretaciones,
el poder sagrado, sacerdotal, del sumo sacerdocio, el poder de jurisdicción sobre todos los obispos, y el tercero, su carisma para enseñar como maestro. Otros, sin embargo, dicen no, una corona simboliza el poder sacerdotal, otra el poder judicial sobre otros obispos, otra que es rey de los estados pontificios y después del Estado Vaticano. Lo que no es sacerdote y profeta es rey. Eso solo lo era propiamente Cristo. Cristo sí que era profeta, los papas no necesariamente. Entonces, el cardenal decano, creo que es el decano, le imponía, diciendo una serie de oraciones, la mitra, que tiene dos ínfulas como las mitras cayendo por detrás. Las ínfulas simbolizan que no es una corona más, es algo sagrado. Las ínfulas solo son propias de las mitras y de lo sagrado. Y entonces recibía el acatamiento de los cardenales. Todos los cardenales públicamente reconocían: este es el Papa. Esto es muy importante, porque después ya sabéis que hay gente muy novelera, con mucha imaginación, que se inventa cosas del cónclave en el que no ha estado, para decir que si no es legítimo o que si hubo problemas. Pasara lo que pasara, todos los cardenales le reconocen como Papa, con lo cual punto final. Y una vez que se ha producido ese reconocimiento, en que cada uno a uno de rodillas le besaban el anillo, vestidos con sus vestiduras amplias, rojas, sus capas, sus armiños, el Papa iba al balcón que daba a la plaza y allí recibía el saludo de todo el pueblo romano. Este era el ritual. Como veis, era precioso, era muy bonito, y a la gente, como es lógico, le encantaba ver este tipo de ceremonias que solamente se dan una vez cada muchos años. Pero lo que debemos aprender de toda esta ceremonia visual, de todo este esplendor, es que la Iglesia nos quiso hacer entender qué gran poder puso sobre los papas. La ceremonia es totalmente prescindible. Uno era papa desde que era elegido papa en el cónclave. La ceremonia no existió durante siglos. La ceremonia solo trata de hacer visible el gran poder espiritual. Y las oraciones piden a la Iglesia que ore para que ese ser humano sea ayudado. No importa no hacer la ceremonia o hacerla. La ceremonia son oraciones que hacemos por esa persona, todos juntos allí reunidos. Oraciones hechas por obispos, cardenales, bendiciones que recibía, una triple bendición, etc. No da lo mismo. Creemos verdaderamente, como en el Antiguo Testamento, que a veces el profeta, el caso de Elías con Eliseo, el caso de David cuando recibe la unción, que no era un sacramento, la unción del profeta Samuel, algo bajó sobre ellos. Lo dice la Biblia. En el caso, por ejemplo, de David, se llenó del Espíritu Santo. Y no era un sacramento. En el fondo era una unción, era un sacramental. Así que estas cosas, aunque no añadan nada más al papado, la Iglesia con gran sabiduría las tuvo durante muchos siglos. Quizás fue sabio también el que durante un tiempo fueran interrumpidas para no ser malinterpretadas, todo ese esplendor como algo mundano. Yo no juzgo. Creo que cada papa sabe lo que hay que hacer en cada momento. Por supuesto, esto es opinable, pero no juzgo las decisiones. Es más, es verdad que había razones de la idiosincrasia en los años 70 y 80 que no precisamente aconsejaban ir por allí. Pero la historia, la sapientísima Iglesia con sus ritos, nada
es inútil. Cuando la Iglesia hace un acto litúrgico, una bendición, una unción, etc., algo sucede verdaderamente. Pues nada más, cada vez que veáis a partir de ahora en todos los frescos, relieves, grabados, iluminaciones de libros medievales a los papas con la triple corona, la tiara, que recordéis esta preciosa ceremonia y entendáis lo espiritual que hay detrás de estas insignias pontificias.